Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, una buena dosis de misterio en el mundo de las redes sociales y los foros de fans. Hoy vamos a desentrañar lo que realmente ocurrió en esa famosa noche secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa noche de la que se ha hablado tanto, se ha rumoreado tanto y sobre la que tan poca información oficial tenemos. ¿Qué pasó? ¿Fue un encuentro casual? ¿Una reunión de amigos? ¿O algo más? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa los hechos conocidos, las teorías más sonadas, las implicaciones de esta anécdota en sus carreras y en la percepción pública, y por supuesto, vamos a intentar darle un poco de orden a todo este revuelo. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más resonantes del panorama actoral turco, y su química en la exitosa serie Erkenci conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Esa complicidad en pantalla, esa chispa que traspasaba la pantalla, se trasladó, o al menos eso parecía, a la vida real, alimentando un sinfín de especulaciones sobre una posible relación sentimental. Los fans se enamoraron no solo de los personajes de Can y Demet, sino de la idea de que esos sentimientos pudieran ser reales. Y en medio de toda esta euforia y anhelo de los fans por ver a sus ídolos juntos fuera de cámaras, surgió la historia de La Noche Secreta. Se dice que tras un evento importante, quizás una gala de premios, o tal vez después de una larga y agotadora jornada de grabaciones de la serie, Can y Demet fueron vistos juntos en un lugar discreto, saliendo de allí a altas horas de la noche, o incluso al amanecer. Los detalles exactos son vagos, difusos, y es precisamente esa vaguedad lo que ha permitido que la leyenda crezca, que la imaginación de los seguidores vuele libre y que las teorías florezcan como en un jardín secreto. Las primeras noticias sobre este supuesto encuentro secreto comenzaron a circular como un susurro, primero en las redes sociales, principalmente en plataformas como Twitter e Instagram, donde los fans más dedicados actúan como verdaderos detectives. Luego se filtraron a algunos medios de comunicación especializados en celebridades turcas, esos que viven de los rumores y las primicias. Las descripciones de lo sucedido variaban enormemente, lo que añadía aún más misterio. Algunos decían que fue en un restaurante íntimo, con luces tenues y una atmósfera romántica, otros que salían de la misma fiesta privada, un círculo más cerrado de amigos y colegas. E incluso hubo quienes afirmaron con vehemencia haberlos visto entrando o saliendo de un mismo edificio, quizás un hotel o un apartamento privado. Lo cierto es que ante la ausencia de una confirmación oficial, un sí o un no rotundo por parte de los actores o sus representantes, cada pequeño detalle, cada fotografía borrosa, cada comentario ambiguo se convertía en un anzuelo irresistible para las teorías de conspiración, para las narrativas más rocambolescas. Los fans, ávidos de cualquier pista, de cualquier migaja de información, analizaban con lupa cada foto publicada en sus perfiles, cada comentario que se intercambiaban, cada like que se daban mutuamente buscando desesperadamente alguna conexión, alguna señal que validara sus más profundas sospechas y esperanzas. Por un lado estaban los creyentes fervientes, aquellos que estaban convencidos, con una fe inquebrantable, de que Can y Demet estaban viviendo un romance secreto, un amor clandestino que solo ellos conocían. Para ellos esta misteriosa noche secreta era la prueba definitiva, la evidencia irrefutable de que su amor iba mucho más allá de los guiones, más allá de las cámaras, de la ficción que habían representado en pantalla. Argumentaban con pasión que al ser figuras públicas tan seguidas, tan escrutadas por millones de ojos, cualquier aparición conjunta, cualquier momento de intimidad, sería instantáneamente un escándalo mediático, algo que atraería a la prensa amarilla como moscas a la miel. Por lo tanto, era completamente natural, lógico y comprensible que buscaran la máxima discreción, que se movieran en las sombras para proteger su relación. Imaginaban una velada íntima, llena de confidencias susurradas al oído, de miradas cómplices, de gestos tiernos de afecto, lejos de los focos y de los objetivos indiscretos de los paparazzi. La ausencia de pruebas contundentes, para ellos, no era una negación de su romance, sino una confirmación de la prudencia, de la cautela y de la inteligencia que manejaban en su relación para mantenerla a salvo de la voracidad mediática. Por otro lado, estaban los escépticos, los observadores más racionales y, quizás, un poco más desilusionados. Estos fans y expertos de la industria, con un pie en la realidad,
consideraban que si bien era muy posible que existiera una amistad muy especial, una conexión profunda y genuina entre los actores, la idea de un romance secreto y apasionado era más un deseo colectivo de los seguidores, alimentado por la magia de la serie, que una realidad tangible y verificable. Sugerían con lógica que quizás se trataba de un simple encuentro profesional, una reunión para discutir proyectos futuros, para intercambiar ideas sobre sus carreras o, de manera más mundana, simplemente una salida grupal de amigos donde, por la fama de ambos, a ellos dos se les dio una atención desproporcionada y exclusiva. También existía la posibilidad, la más probable para ellos, de que fueran simplemente compañeros de trabajo que compartían un buen momento, una cena o unas copas, como lo haría cualquier otro grupo de amigos o colegas después de un proyecto exitoso. La industria del entretenimiento, como bien sabemos, tiene una tendencia a magnificar las interacciones entre actores carismáticos y con una gran química en pantalla, y esta supuesta noche secreta podría haber sido víctima de esa tendencia a la exageración, de esa lupa que todo lo amplifica. Sin embargo, el gran misterio, el núcleo de esta enigmática anécdota, reside precisamente en la absoluta falta de imágenes claras, nítidas y concluyentes, o de testimonios directos y verificables que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Las pruebas que circulaban eran, en su mayoría, especulaciones basadas en fotografías borrosas y de baja calidad, rumores difundidos por testigos anónimos cuyas identidades y credibilidad eran imposibles de verificar, o simplemente conjeturas basadas en coincidencias temporales o geográficas. Un detalle que a menudo se mencionaba, y que se repetía como un mantra, era la supuesta presencia de ambos en el mismo club nocturno, en el mismo restaurante de moda, o la salida conjunta de un lugar específico y exclusivo. Pero, ¿quién los vio realmente? ¿En qué contexto exacto? ¿Con quiénes más estaban? Estas preguntas cruciales quedaban y siguen quedando sin respuesta clara y contundente, lo que, por supuesto, permite que la imaginación vuele libremente, tejiendo todo tipo de escenarios y posibilidades. Una de las teorías más persistentes y quizás más plausibles es que esta noche secreta tuvo lugar después de una fiesta o celebración oficial relacionada con el rotundo éxito de la serie Erkencicus. Imaginen la escena, un ambiente de euforia y camaradería tras la culminación de un proyecto que ha sido un hito en sus carreras y que ha conquistado corazones en todo el mundo. El equipo de producción, los actores, los guionistas, todos compartiendo el júbilo. Es absolutamente plausible que tras el evento principal y las celebraciones oficiales, un grupo más reducido de amigos muy cercanos, incluyendo a Cany Demet, decidiera continuar la noche en un lugar más íntimo y privado, un sitio más selecto para prolongar la diversión y la conversación. En este escenario, su presencia juntos sería completamente comprensible, normal e incluso esperable, aunque el interés mediático y de los fans se centrara, como un imán, exclusivamente en ellos dos, magnificando cualquier indicio de intimidad. Otra hipótesis interesante que ha ganado terreno en ciertos círculos de la industria es que la supuesta noche secreta podría haber sido, en parte, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Una forma sutil, casi imperceptible, de mantener viva la llama de su popularidad, de alimentar el interés del público y de preservar la fuerte conexión que establecieron con la audiencia de la serie, incluso después de su finalización. En el competitivo y voraz mundo del espectáculo, la especulación sobre las relaciones personales de los famosos es un ingrediente clave para mantener la atención del público cautiva, para generar titulares y para asegurar la relevancia mediática. Si este fuera el caso, implicaría una coordinación, una complicidad, entre los actores o sus respectivos equipos de representación para generar deliberadamente un aura de misterio, de intriga y de expectación en torno a su vínculo. Sin embargo, debemos recalcar que esto es puramente especulativo y sin ninguna prueba concreta que lo respalde, sería injusto y categóricamente incorrecto atribuirles una acción de este tipo. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede poner en duda, es el profundo impacto que esta narrativa, esta historia de la noche secreta, ha tenido y sigue teniendo en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos como figuras públicas y como potenciales parejas. Para millones de fans, Cany Demet son más que solo actores, son una pareja icónica, un ship, que trasciende la pantalla, y cualquier indicio, por mínimo que sea, de que su relación va más allá de la ficción. Es motivo de celebración, de entusiasmo desbordado y de alegría colectiva. La noche secreta se convirtió así, en la mente de muchos, en un símbolo poderoso de esa conexión especial, de esa química irreal que los seguidores anhelaban fervientemente que existiera en la vida real, fuera de los sets de grabación. Es el tipo de historia que, de manera casi instantánea,
alimenta la imaginación de los creadores de fanfics, inspira montajes de fotos y vídeos en redes sociales, y genera acalorados debates en todos los foros de discusión dedicados a ellos y a la serie. Además, es fundamental recordar el contexto temporal en el que estos rumores empezaron a cobrar una fuerza inusitada y a circular con mayor intensidad. Ambos actores se encontraban en la cúspide absoluta de su popularidad, y el fenómeno Erkenci-Kus se había convertido en un auténtico fenómeno global, trascendiendo fronteras y cautivando a audiencias de culturas muy diversas. El público, en general, quería saber más de sus ídolos, quería detalles íntimos, quería sentirse parte de sus vidas. Y en la ausencia de información oficial, en ese vacío de datos confirmados, las historias se construyen, se inventan, se magnifican. La cultura de los paparazzi, esa constante caza de celebridades, y la insaciable necesidad de contenido fresco y jugoso para las redes sociales, también juegan un papel crucial y determinante en la amplificación y difusión de este tipo de anécdotas y rumores. Si nos ponemos del lado de los propios actores de Khan y Demet, es fácil imaginar la presión inmensa que deben sentir constantemente. Por un lado, como cualquier ser humano, desean tener privacidad en su vida personal, desean poder disfrutar de sus relaciones y de sus momentos íntimos sin el escrutinio público. Por otro lado, saben que su imagen pública, su marca personal, está intrínsecamente ligada a su relación profesional, a la conexión emocional que establecieron con el público a través de su trabajo en la serie. Cualquier movimiento, por más inocente y cotidiano que sea, puede ser interpretado de mil maneras distintas por la prensa y por sus fans, generando un aluvión de especulaciones. Y francamente, si se vieron esa noche, si compartieron ese tiempo, ¿por qué deberían sentirse obligados a dar explicaciones públicas? No son siervos de la audiencia, no están obligados a compartir cada detalle de su vida privada con el mundo entero. Su derecho a la privacidad debería ser respetado. Hemos sido testigos a lo largo de los años de cómo muchos rumores sobre parejas famosas, sobre romances secretos y relaciones clandestinas, terminan siendo confirmados años después, o desmentidos de manera rotunda, o simplemente se desvanecen en el olvido, eclipsados por nuevas historias y nuevos protagonistas. En el caso específico de Can Yaman y Demet Özdemir, la enigmática noche secreta se ha mantenido obstinadamente en esa zona gris de la especulación, en ese limbo entre la verdad y la ficción. No ha habido una confirmación clara y oficial, pero tampoco ha habido un desmentido enfático y categórico que lograra apagar para siempre las llamas de la curiosidad de los fans y de la prensa. Entonces volvemos a la pregunta que nos convoca hoy: ¿qué ocurrió realmente en esa famosa y misteriosa noche secreta? La respuesta honesta, la más sincera y la más fiel a la información disponible, es que con los datos que tenemos en nuestras manos, no podemos afirmarlo con absoluta certeza, ni con un grado de confianza elevado. Podría haber sido un encuentro casual entre amigos, una reunión profesional para discutir proyectos, un momento de complicidad entre compañeros de trabajo, o quizás, solo quizás, el discreto comienzo de algo más, de una relación que decidieron mantener en privado. Lo que sí podemos asegurar con total convicción es que la expectativa, el anhelo y el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real han sido tan intensos, tan poderosos, que han transformado esta simple anécdota, este rumor, en un verdadero mito, en una leyenda urbana del mundo del espectáculo. La magia perdurable de Erkenci-Kus y la palpable química entre Khan y Demet han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, y la noche secreta es solo una de las muchas historias fascinantes que se tejen y se seguirán tejiendo alrededor de su legado y de su impacto cultural. Lo verdaderamente fascinante de estas situaciones, de estos episodios envueltos en misterio, es observar cómo la imaginación colectiva, impulsada por el fervor de los seguidores y la voracidad mediática, tiene la capacidad de crear narrativas tan potentes, tan cautivadoras a partir de simples fragmentos de información, de indicios, de rumores. La noche secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo claro y contundente de cómo la cultura de las celebridades, la omnipresencia de las redes sociales y el entusiasmo desbordado de los fans pueden transformar un simple encuentro, por cotidiano que fuera, en un episodio épico, lleno de misterio, de intriga y de un romanticismo exacerbado. En resumen, la noche secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo, hasta el día de hoy, un enigma rodeado de un halo de rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que su conexión en la pantalla de Erkenci-Kus cautivó a una audiencia global y generó un fenómeno sin precedentes, y esa magia única ha dado pie a innumerables historias y fantasías. Si se trataba de una cita romántica, de una reunión de amigos para desconectar,
o de algo totalmente distinto y más complejo, la verdad completa y oficial permanece y probablemente seguirá permaneciendo con ellos en la esfera privada de sus vidas. Lo que es indiscutible, lo que nadie puede negar, es el inmenso impacto de su popularidad y cómo cada interacción, ya sea real, imaginada o magnificada, genera un revuelo mediático y un debate apasionado entre sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante misterio que ha mantenido en vilo a tantos fans. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más en esa noche secreta de lo que se cuenta? ¿Tienen alguna teoría personal, alguna interpretación que no hayamos mencionado y que les parezca especialmente interesante? Me encantaría leer sus pensamientos, sus hipótesis y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y enriquece enormemente las discusiones en nuestra comunidad. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran y contundente me gusta. Este gesto ayuda muchísimo al crecimiento del canal, nos motiva enormemente a seguir produciendo contenido de este tipo y nos indica que vamos por el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean grandes fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o que simplemente disfruten del apasionante mundo del espectáculo turco y de sus historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, análisis y exclusivas. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura de desentrañar misterios del espectáculo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.